En primer lugar, saludarles. Soy la doctora Encarnación González y el tema que voy a tratar es el de las migraciones no controladas, un reto, el derecho de asilo. Estamos ante un tema trágico desde el punto de vista humano, pero terriblemente complicado y preocupante desde el punto de vista geopolítico. Debemos precisar que en las migraciones se producen flujos mixtos, unas personas que migran por mejorar su condición económica o por conveniencia personal y no dejan de estar bajo la protección de su país, y otros que, por ejemplo, huyen de la guerra y temen por su vida y dejan de tener la protección de su Estado. Por tanto, distinguir entre inmigración irregular en el primer caso y solicitantes de asilo en el segundo es importante, pero en su trayecto pueden y suelen ir unidos. En el tiempo de que dispongo, he distribuido la materia de la siguiente forma. Factores de crisis internacionales, un poco de historia, definiciones, algo de legislación, el drama humanitario, migraciones, campos de refugiados y, por último, unas conclusiones. Factores de crisis internacionales. Los flujos migratorios irregulares y no controlados son causa y consecuencia de crisis y conflictos internacionales. Por ello, se recogen en la Estrategia de Seguridad Nacional, junto al terrorismo, crimen organizado y otros que ven en pantalla, como una de las amenazas para la estabilidad y seguridad de España. Además, es un tema en el que confluyen todos los factores de crisis presentes en los conflictos internacionales, como son los ideológicos, crisis alimentarias o pandemias. Estamos en un mundo globalizado, pero a la vez fragmentado. Por tanto, para hablar de la seguridad nacional de un país en concreto, tendremos que hacer referencia también a los factores que intervienen en la seguridad de otros países colindantes y fronterizos, así como otros más distantes, pero con gran influencia. Aquí incidimos y repetimos todas las amenazas que señalamos hace un momento. La situación en el Sahel, una región fallida, es de primordial importancia para la seguridad nacional en España. La estabilidad de Marruecos, Argelia y Túnez también dependen de esta zona. El Sahel atraviesa una de las crisis de desplazamiento que crece con mayor rapidez en el mundo. Combatientes de Asia o de Medio Oriente se trasladan fácilmente por los extensos terrenos del Sahel, debido a la porosidad de sus fronteras. Por ejemplo, actualmente la inestabilidad provocada por Boko Haram afecta a más de 30 millones de personas en Camerún, Chad, Níger y Nigeria. Las corrientes migratorias que van desde el sur hacia el Mediterráneo han intensificado los conflictos y existencias de mafias de todo tipo. También la extracción de oro se ha intensificado en la zona desde 2012, lo que ha llevado a mayor contrabando y delincuencia. En cuanto a Naciones Unidas, con la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali, el 30 de junio el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió poner fin al mandato de la misión, a petición expresa del gobierno de Mali. Y con respecto a la Unión Europea, con la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali, de los 22 países que llegaron a aportar tropas, ya solo permanecen 8: Portugal, Rumanía, Austria, Finlandia, Hungría, Bélgica, Lituania y España, con un total de 160 efectivos, de los cuales 135 son españoles. Frente a esto, China logra la simpatía en estos territorios, prometiendo no interferir en asuntos internos y ayudando en el desarrollo económico, infraestructuras, energía, logística, recursos minerales y bienes inmuebles. Y Rusia continúa expandiendo su influencia en la zona con el argumento de que apoyó los movimientos independentistas y nunca fue una potencia colonial. Ahora pasamos a señalar que, por un lado, la inmigración constituye la alternativa más sencilla y barata para resolver el problema de regresión demográfica a la que se enfrenta Europa. Pero aun siempre teniendo presentes en nuestras actuaciones el cumplimiento de los derechos humanos y velando por una integración inmigratoria, hay que señalar que la inmigración, para que realmente pueda ser una solución, debe ser regular, reglada y ordenada, y que esa integración sea real por ambas partes. En mi opinión, ante una oleada incontrolable de inmigración irregular, se debe vigilar y proteger la frontera, a la vez que proteger al mismo inmigrante de las redes y mafias presentes en estos movimientos migratorios, ya que si no, en vez de conseguir un efecto positivo en el país de acogida, tanto para el inmigrante como para el Estado receptor, lo que sucede si se aumenta la cantidad de personas o posible mano de obra por encima de las expectativas es que se derive en un incremento de la inseguridad
y en una prolongación de los problemas del país del que salieron al lugar donde llegaron. Problemas entre los que incluimos la posibilidad innegable de que en grandes movimientos migratorios no podamos saber cuántos agricultores, médicos, enfermeros, profesores o terroristas hay. Sí que se afirma que muchos solicitantes de asilo o las segundas generaciones inmigrantes que llegan a Europa no consiguen en muchos casos un nivel de adaptación y tienen un conflicto de identidad. Por tanto, son personas más fáciles de ser captadas para emprender cualquier acción que les haga sentirse útiles e importantes, como pueden ser acciones terroristas. Ejemplo lo tenemos en los atentados en Barcelona y la información que ven en pantalla del origen de los autores de dichas acciones terroristas. No olvidemos que Barcelona, Ceuta y Melilla figuran como las ciudades con más estrecha relación con este tipo de actos. En relación a los cambios sociales originados por los movimientos migratorios a los que nos estamos refiriendo, algo que nos sirve de ejemplo claro es la variación en los nombres más comunes. En Londres ya no es Jack uno de los más habituales, sino que figura en primer lugar el de Mohamed. En Bruselas y en Berlín este nombre también está entre los primeros puestos. En España sucede lo mismo en Ceuta y Melilla, aunque por ahora Antonio continúa figurando en el primer puesto a nivel nacional. En la comunidad catalana se ha preferido optar por inmigrantes procedentes de países no hispanohablantes, para favorecer el aprendizaje del catalán, ya que si alguien al llegar no habla ni español ni catalán, es más fácil, ya que hay que aprender un idioma nuevo, optar por el del lugar donde se va a residir, es decir, el catalán. Un poco de historia. Etimológicamente, asilo deriva del término griego asilo, sin captura, y del latín asilum, templo inviolable. La primera constancia escrita relativa al asilo la encontramos en el Tratado de Cadés, primer tratado de paz del mundo, suscrito por el faraón Ramsés II y el rey hitita Ayusif III, en el siglo XIII a.C., 15 años después de la guerra del mismo nombre. Actualmente, la tablilla de la versión hitita se encuentra en el Museo Arqueológico de Estambul. En el origen de la figura de asilo se aúna un concepto social y un concepto sagrado, de hospitalidad y de inmunidad de jurisdicción. La figura de asilo se remonta a los pueblos nómadas con la figura de los hombres de la tienda, caracterizados por su hospitalidad. También la encontramos en la cultura griega con el asilo otorgado por Teseo a Edipo. En el pueblo romano, cuando Rómulo fundó la ciudad de Roma y creó el asilo, que era el lugar donde se acogería a todo aquel que llegara a la ciudad. En España fue legislado por distintos reyes desde la época de Teodorico II, en el siglo V. El cuadro El derecho de asilo de Francisco Javier Amérigo, en el Museo del Prado de Madrid, nos introduce en la Edad Media y en el asilo en sagrado, una figura en la que delincuentes arrepentidos podían desde principios del siglo IV hasta finales del siglo XX acogerse al sagrado. Deriva, por un lado, de la hospitalidad del pueblo nómada y, por otro, incorpora la inmunidad en la jurisdicción en lugares sacros. La lista de delitos protegidos fue disminuyendo y esta figura fue abolida en Francia en el siglo XVI, en Inglaterra en el XVII y en España contábamos con el Concordato de 1953 firmado por Franco y el Papa Pío XII. Ya no existe esta figura toda vez que el Concordato quedó derogado por la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Pero aún así, últimamente todavía hay quien pregunta sobre su viabilidad. Sin embargo, y pese a lo que acabo de exponer, de su derogación, desde enero de 2018 volvió a aparecer con más fuerza esta figura en el movimiento santuario en Estados Unidos, iniciado ya en la década de los 80, donde iglesias y congregaciones dan refugio a indocumentados, porque los funcionarios de inmigración y aduanas las consideran lugares delicados, santuarios donde por lo general restringen su acceso y evitan realizar operativos. Incluso han retirado multas de miles de dólares a inmigrantes indocumentados con orden de deportación.
Continuando con nuestro recorrido por la historia, el pueblo azteca recogía la figura del asilo que estamos tratando en tal forma que si un esclavo, por motivos de deuda o delitos, lograba llegar a Tepano, Palacio Real, obtenía su libertad. Solo podían impedir este acto de llegada su dueño o los hijos de éste. Si alguna otra persona lo intentaba, podía terminar siendo esclavo también. Otro ejemplo es el asilo que solicita el jorobado Quasimodo de Notre Dame para la gitana Esmeralda en la obra Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Ahora nos situamos ya en el siglo pasado y tras la guerra de los Balcanes, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial, se producen grandes movimientos migratorios. Es cuando la ONU recoge en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 14, el derecho de asilo que expone que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. La Convención de Ginebra de 1951 viene a reforzar este derecho en el artículo 33, con el derecho de no expulsión o no devolución, non-refoulement. Porque, ¿de qué serviría solo el derecho de asilo si luego nos podían devolver al lugar de origen? Este derecho está en relación con el principio general de repatriación voluntaria. Siempre que hablemos de refugiados, término que ahora precisaremos, tenemos que referirnos a ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, creado en Resolución 428 de 14 de diciembre de 1950 por su Asamblea General, iniciando sus funciones el 1 de enero de 1951 para la protección de los refugiados y desplazados. Comenzó como algo temporal, algo que por desgracia no ha podido ser así. El mandato de ACNUR indica que los refugiados deben tener la posibilidad de optar libremente entre una de las siguientes posibilidades: integración local, reasentamiento en terceros países o retorno a su país de origen. Ninguna de estas posibilidades es factible para los refugiados de Palestina, ya que las dos primeras son inaceptables para ellos y para los países en los que se encuentran, y la tercera, el retorno a su país de origen, es absolutamente rechazada por Israel. Por ello, es otro organismo de Naciones Unidas, UNRWA, quien se encarga del problema de los refugiados en Palestina. UNRWA tiene sede en Amán y Gaza y actúa en Jordania, Líbano, Siria, Gaza y Cisjordania. ACNUR tiene sede en Ginebra, está presente en 135 países. Ha recibido 2 premios Nobel, en 1954 y 1981, y un premio Príncipe de Asturias en 1991. ACNUR puede movilizar, gracias a su equipo de respuesta inmediata en emergencias, a más de 600 expertos para llevar ayuda urgente a 500.000 de personas en cualquier lugar del mundo en un término de 72 horas. A pesar de la labor que acabamos de exponer de la ONU, a finales de enero de 2024, varios empleados de UNRWA han sido despedidos acusados de estar implicados en la matanza de Hamás del 7 de octubre de 2023. Por este motivo, varios países han suspendido la financiación a esta agencia inicialmente: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia, Países Bajos, Alemania, Finlandia, Austria, Francia, Suiza, Rumanía, Japón, Estonia, Lituania y Letonia. En esta cooperación de ayuda a los solicitantes de asilo tenemos que señalar sin duda a las ONGs y organizaciones intergubernamentales. Definiciones. Antes de entrar en la definición de algunos términos y para que resulte más clara la exposición, debo señalar que en relación a la situación de las personas que han tenido que salir huyendo de la guerra en Ucrania, el 3 de marzo de 2022, el Consejo de la Unión Europea acordó activar el artículo 5 de la Directiva 2001/55 para coordinar a los diferentes países de la Unión Europea en la concesión a los ciudadanos de Ucrania de un permiso de residencia y trabajo con alcance en principio nacional y con una duración inicial de 1 año, prorrogable hasta 3 años. Todo ello sin necesidad de que tengan que solicitar asilo político, ni tengan que aportar visado ni documentación. Estamos hablando de una protección temporal desde el 24 de febrero de 2022 por razones humanitarias.
En primer lugar, señalar que aunque coloquialmente denominamos refugiado a todo aquel que busca refugio o asilo, desde el punto de vista administrativo, refugiado solo es aquel que, tras solicitar asilo en un país y ser admitida a trámite su solicitud, es resuelta favorablemente y obtiene entonces el estatuto de refugiado. Comencemos ahora con el término migrante, que sería todo aquel que se desplaza por conveniencia personal, por motivos económicos o de mejorar su condición social. No existe un temor a volver a su país porque peligre su vida. Otro término sería desplazado interno. Es aquel que al estallar un conflicto o suceder alguna catástrofe se desplaza de un lugar a otro, pero dentro del territorio de su mismo estado y no cruza la frontera. Para hablar de supuesto de protección internacional, comencemos con el término refugiado. Ponemos el siguiente ejemplo: el supuesto en que estalla o surge un conflicto y la persona huye de su país y cruza la frontera. Es un civil, no militar, o si lo fue, tendría que haber abandonado las armas. Busca refugio por un temor fundamentado de persecución por su vida, razones políticas, religiosas, étnicas, y no puede reclamar la protección de su país para volver. Hay que precisar que hay casos en los que para solicitar asilo o estatuto de refugiado, aunque acabo de señalar como ejemplo que estallaba un conflicto y se cruzaba la frontera, puede darse el caso de que alguien se encuentre ya fuera de su país y pida refugio de forma sobrevenida. Aquí es cuando hablamos de refugiado o solicitante de asilo surplus. Otro caso que señalar sería el reconocimiento por ACNUR de esta condición de refugiado aplicado a las víctimas de las maras. A pesar de que no estamos hablando de huir porque tememos a nuestro propio Estado o a sus instituciones, nuestro Estado ya no nos protege de forma directa y es considerado o estamos ante un conflicto interno. Los Estados han aceptado a través de diversas fuentes de derecho internacional que existen limitaciones al asilo, conforme a las cuales dicha protección no puede ser concedida a personas respecto de las que hay serios indicios para considerar que han cometido crímenes internacionales, tales como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes contra la paz. La protección subsidiaria sería otro supuesto de protección internacional y se daría en los casos en los que no se reúnen los requisitos para obtener el estatuto de refugiado, a pesar de ser un civil que cruza la frontera y teme por su vida. Hay una gran diferencia entre obtener la protección subsidiaria y el estatuto de refugiado. Este último tiene un reconocimiento internacional y además, una vez que se consigue, por ejemplo en el caso de España, se necesita menos tiempo para obtener la nacionalidad. Se reduce de 10 a 5 años. Además, en el caso de la protección subsidiaria, esta situación es revisada cada 5 años. Otra posibilidad para poder permanecer de forma regular en un país sería la residencia temporal por razones humanitarias. Otro término a señalar sería el de migrante o desplazado forzoso ambiental, mal llamado según ACNUR refugiado ambiental. No acepta este término, que apareció por primera vez en 1985. Sería aquel que tiene que huir debido a desastres medioambientales, cada vez más numerosos por desgracia. Por último, el término apátrida sería aquella persona que carece de nacionalidad. El tener nacionalidad es realmente esencial, ya que sin documentación no se puede acceder a los derechos más básicos, como por ejemplo un documento de identidad. Pueden ver algunos ejemplos de apatridia en pantalla. Aquí pueden ver un esquema con los pasos para la presentación de la solicitud de asilo, impreso que consta de varios folios y que una vez que se presenta en frontera, aeropuertos, centros de internamiento de extranjeros, en comisarías de policía u oficinas de asilo, si se admite a trámite, paraliza el expediente de devolución, en el caso de que existiera. Desde que es admitida, se tienen una serie de derechos y obligaciones. Obligaciones como colaborar con las autoridades, presentar documentación, permitir la impresión de sus huellas o estar localizado. El simple hecho de su presentación y cumplimentado es complicado, ya que se necesita la presencia de abogado, ACNUR, intérprete, apoyo psicológico. Aunque en teoría en 6 meses se tendría que obtener la resolución, esto se demora mucho más tiempo, mientras se dota de una tarjeta que acredita la condición de solicitante y se tendrán los siguientes derechos: alojamiento, manutención y siguientes que pueden ver ustedes en la presentación. Tenemos que hacer una diferenciación entre el término reubicado y reasentado. El primero correspondería, por ejemplo, a la acción de transferir a las personas solicitantes de asilo de un Estado miembro de la Unión Europea a otro, una vez que ya han llegado a suelo europeo por sus propios medios.
Recordemos los casos de aquellas personas que al llegar a Europa tras el inicio del conflicto sirio lo hicieron por tres vías principales: Grecia, Italia y España. Como también señalaremos más tarde, el Reglamento de Dublín establece que el primer Estado por el que se entra en la Unión Europea va a ser el encargado de gestionar la solicitud de asilo, y entonces habrían sido esos tres países los que habrían gestionado la mayoría de las solicitudes. Por eso, con la llegada masiva y por iniciativa de Alemania, en 2016 se optó por distribuir la responsabilidad de esa gestión a todos los Estados, no al que era el primero de entrada, y se suspendió este protocolo de Dublín para agilizar las solicitudes de asilo. Esta distribución se realizó en razón al Producto Interior Bruto de cada país, a su población y tasa de desempleo. El reasentamiento es totalmente distinto, parte de la voluntad libre de los Estados de ayudar, y consiste en el traslado de refugiados que están ya en un país de asilo a otro distinto que ha acordado admitirles y otorgarles residencia permanente. Esta circunstancia puede deberse a diversos motivos. Por ejemplo, que el primer país que los acogió niegue los derechos básicos a las personas refugiadas, o que las autoridades no quieran o no puedan proporcionar una protección eficaz. El reasentamiento depende de la voluntad del tercer Estado. Ningún país está obligado a reasentar a las personas refugiadas. Algo de legislación. Es fundamental, aunque sea solo nombrar, la Declaración de Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, la Declaración de Asilo Territorial de 1967, la Convención de la Organización de la Unión Africana de 1969 y la Declaración de Cartagena de 1984. El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Es un marco para una distribución previsible y equitativa de la carga y la responsabilidad, reconociendo que una solución sostenible a las situaciones de refugiados no se puede lograr sin la cooperación internacional, pero no es jurídicamente vinculante. En la Unión Europea disponemos de la Carta de Derechos Fundamentales y tenemos varias directivas en relación a la materia de estudio. Debemos destacar la importancia de la base de datos Eurodac, que contiene las impresiones dactilares de todos los migrantes irregulares y de los solicitantes de asilo que han sido registrados en los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados. Esta base de datos facilita la aplicación del Reglamento de Dublín, ayudando a verificar si un solicitante o una persona que se encuentra en situación irregular en un Estado miembro ha solicitado previamente asilo en otro Estado miembro. También a comprobar si un solicitante ha sido detenido previamente al entrar irregularmente en el territorio europeo, o para determinar qué Estado miembro es responsable del examen de una solicitud de asilo. En cuanto al Reglamento de Dublín, actualmente tenemos el tercero del año 2013, pero será sustituido por el Reglamento sobre la gestión de asilo y la migración. Y en cuanto a Eurodac, la propuesta de reforma tiene por objeto reforzar el Reglamento Eurodac para mejorar la base de datos de impresiones dactilares de la Unión Europea para todos los migrantes en situación irregular y solicitantes de asilo. El drama humanitario, migraciones. Tragedia como la de Zawara en abril de 2015 a 70 millas de la costa de Libia, con 700 fallecidos, fue uno de los motivos que hicieron que la Unión Europea pusiera en marcha la operación EUNAVFOR Med-Sophia para luchar contra el tráfico de seres humanos y prevenir las pérdidas de vidas en el Mediterráneo. Precisamente esta operación naval se quedó sin activos por la problemática de no haber acuerdo de en qué puerto se quedarían las personas rescatadas. La operación naval Irini, cuyo significado es paz en griego, sustituyó desde el 31 de marzo de 2020 a la misión Sofía en el Mediterráneo central para controlar el embargo de armas en Libia. Aunque Irini no tiene como mandato el rescate de inmigrantes, el derecho del mar obliga a socorrer a barcos en dificultades. Cuando se habla del tema de las migraciones no controladas y los solicitantes de asilo, se da cabida a simple demagogia. Se citan y repiten frases como hacer un llamamiento a una política más garante o se requiere una implicación global, pero la realidad es que para todas las soluciones posibles las palabras son solo eso, palabras, y se requiere una aceptación de la realidad, voluntad,
muchos acuerdos y una gran dotación económica que nunca es suficiente. El mapa que ven en pantalla corresponde a Brasil y lo he escogido porque nos da una idea con su población de las personas en el mismo número, más de 200 millones, que constituyen el llamado continente móvil y que buscan un lugar donde poder establecerse y mejorar su situación. Esta situación es real y estructural, no coyuntural. Más de 100 millones de personas en el mundo es un refugiado, desplazado o solicitante de asilo. En estos números no incluimos a las personas que migran, por ejemplo, para mejorar su situación económica. Un equipo liderado por investigadores del Instituto de Física Interdisciplinar Sistemas Complejos de Baleares ha ideado un nuevo método para detectar las corrientes de refugiados a nivel mundial. El trabajo, basado en datos geolocalizados de la red social Twitter y llevado a cabo en colaboración con UNICEF, ha permitido a los investigadores entender por dónde pasan y en qué zonas se concentran los refugiados cuando abandonan sus países de origen. Los resultados, publicados en la revista Plus One, permiten que las autoridades y ONG mejoren la gestión de las ayudas a los refugiados. Hay que señalar también las migraciones controladas e incitadas por países. Tanto el acuerdo con Turquía, el 18 de marzo de 2016, como el posterior con Libia, en la cumbre de Malta del 3 de febrero de 2017, redujeron las entradas en Europa desde estos países. Marruecos también actúa como país regulador en la llegada de migrantes a España. En marzo de 2017, el ministro de Interior turco ya nos advertía de su poder en estos movimientos migratorios. En 2019 y en febrero de 2020, el presidente Erdogan amenazaba con abrir el paso a más de 3,5 millones de refugiados. Y en la misma línea de preocupación por el tema que abordamos, estuvo la estrategia de desestabilizar a Polonia y otros países comunitarios fronterizos mediante el impulso de flujos migratorios orquestada por Bielorrusia, donde los migrantes eran trasladados en camiones por parte de las propias fuerzas de seguridad bielorrusas. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, afirmó en noviembre de 2021 que esta crisis migratoria era el mayor intento de desestabilizar Europa desde el final de la Guerra Fría, y señaló también que Alexander Lukashenko había lanzado una guerra híbrida contra la Unión Europea. La afirmación que acabamos de referir del primer ministro Morawiecki se ha agravado aún más con la situación actual en Ucrania. Según ACNUR, los ucranianos que han dejado sus hogares a consecuencia de la invasión rusa iniciada el 24 de febrero de 2022 superan los 18 millones, incluidos los más de 8 millones de refugiados en otros países de Europa. Del 11 al 13 de septiembre de 2023 llegaron a Lampedusa más de 10.000 personas. El lunes día 11, cerca de 2.800 migrantes en 70 naves. El martes 12, 5.112 en 110 barcos. Y el miércoles 13, 2.154 en 51 embarcaciones, creando una situación muy complicada de gestionar y sin visos de terminar. Y en relación con la anterior diapositiva, las Islas Canarias, y más en concreto la Isla del Hierro, se está convirtiendo, según el presidente del gobierno canario, en Lampedusa. En las 2 primeras semanas de 2024 han llegado a las costas del archipiélago un 838% más de migrantes que en 2023. Y ahora en otro tema y en relación a por qué no van los solicitantes de asilo a otros puertos como Túnez, encuentra su explicación en que este país no cuenta con el marco legal adecuado. Túnez es un Estado parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, pero al no contar con ley de asilo, se dejaría a los solicitantes en una situación precaria. A esto se suman los comentarios racistas y xenófobos en contra de estos grupos de su presidente Kais Saied y la condena de ello por parte de la ONU en marzo de 2023. Continuando con el control de los flujos migratorios, el presidente de Túnez, Kais Saied, consideró caridad los 127 millones de euros anunciados por Bruselas para frenar la salida de pateras frente a los 1.000 millones ofrecidos en julio. 2 meses más tarde, Túnez reactiva su colaboración con la Unión Europea. ¿Por qué tampoco se dirigen los solicitantes a Arabia Saudí y a otros países del Golfo Pérsico? En cuanto a esto, habría que señalar que no son firmantes de la Convención de 1951 y de su protocolo de 1967, aunque esto no es óbice ya que el Líbano tampoco es firmante
y es un importante receptor de refugiados. Pero sí es determinante el temor de estos países a que una ola migratoria ponga en peligro su frágil estructura social y política, afianzada, entre otros, gracias al sistema de contrato kafala. Todo esto no impide señalar que Arabia Saudí se sitúe entre los primeros donantes financieros del mundo en ayuda a refugiados. Debemos señalar que en los movimientos migratorios se produce una desintegración social. Incluso se teme la fuga de cerebros que ya sucede y que las personas más preparadas no regresen a su lugar de origen y no puedan colaborar en la reconstrucción del mismo. El politólogo Said Naif da una personal solución con su teoría del codesarrollo, donde las personas migrantes se convierten en vector de desarrollo al invertir en su país de origen lo ganado en el país de acogida. Los principales países de origen de personas refugiadas o que necesitan protección internacional son Siria, Ucrania, Afganistán, Venezuela, Sudán del Sur, Myanmar, Somalia, República Democrática del Congo, Sudán y República Centroafricana. Según datos de ACNUR, más de 13 millones de sirios han abandonado sus hogares para ponerse a salvo. Esta cifra incluye a más de 6,5 millones de refugiados que han huido a países vecinos. La mayoría de personas, cuando surge el conflicto, suele quedarse en los países colindantes, a excepción de solicitantes de asilo que se dirigieron, por ejemplo, a Alemania. Y serían, entre otros, los siguientes países los que más refugiados han acogido en 2023: Turquía, Irán, Colombia, Alemania y Pakistán. De todas las desgracias surgen beneficios económicos para alguien, y en Turquía más de 800.000 personas trabajan ilegalmente. Para hacernos una idea de la cantidad de refugiados que reciben algunos países cercanos al conflicto, por ejemplo, en el caso de Siria, Líbano y Jordania acogían en un día más que España en un año. En cuanto a Venezuela, más de 7,5 millones de sus nacionales han abandonado su país, y de ellos aproximadamente 6,5 millones han sido acogidos en América Latina y el Caribe. Desde 1960, más de 9 millones de personas, a pesar del Acuerdo de Paz de 2016, han sido registradas como víctimas del conflicto armado en Colombia, situándose este país entre los que más desplazados internos tiene. La violencia armada continúa perpetuando el problema y afectando también a aquellas personas provenientes de otros países, especialmente de Venezuela, debido a la crisis más grave de desplazamientos forzosos vivida en América Latina. Cerca de 2,5 millones de venezolanos están viviendo actualmente en Colombia. En 2021, más de 130.000 personas solicitaron la condición de refugiado en México, constituyendo, según ACNUR, la tercera cantidad más elevada a nivel mundial. En 2023, los peticionarios de asilo subieron un 18,2%, hasta un récord de 140.982. Ante la tensión entre el gobierno estatal de Greg Abbott, en Texas, y el gobierno federal estadounidense de Biden, por la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México, gobernadores de 25 estados republicanos anuncian su apoyo a Texas en una declaración conjunta. Campos de refugiados. En cuanto a los campos de refugiados, es importante señalar que para que un campo de refugiados sea considerado como tal, debe estar reconocido por los organismos de atención que operan en la zona y por los gobiernos de los países de acogida. Hay más de 400 en el mundo, distribuidos en unos 126 países. Los más grandes: Kutupalok en Cox's Bazar, Bangladesh, Dadaab y Kakuma en Kenia, Dolo Aldo en Etiopía y Azatari en Jordania. La dotación económica que se necesita por persona y año es de unos $10.000. Los campamentos de rohingyas en Bangladesh han sufrido numerosos incendios recientemente, y según el Ministerio de Defensa bangladesí, en un estudio de hace años, de los 222 incendios entre enero de 2021 y diciembre de 2022, al menos 60 fueron provocados. Incidir en que no se puede obligar a nadie a que abandone dichos asentamientos en contra de su voluntad para regresar a su país. La repatriación voluntaria suele considerarse como la solución más deseable a largo plazo por los propios refugiados y por la comunidad internacional. Este principio y el de no expulsión o no refoulement son dos caras de la misma moneda.
La luz es un hándicap en los campos sobre todo de África y gracias a un proyecto denominado litro de luz en el que una botella de plástico se rellena de agua y lejía, se puede obtener luz equivalente a una bombilla de 55 vatios. Otra iniciativa de estudiantes de la Politécnica de Cataluña junto a otras universidades es la creación de una red eléctrica portátil que va a poder dotar de luz a estos campos. También el simple hecho de ir a recoger leña para hacer un fuego pone en peligro a las mujeres, por lo que inventos como el obtener lumbre a base de gases generados al calentar aceite usado son la salvación para muchas mujeres. Otra iniciativa es construir casas con botellas llenas de arena. Gracias al sistema BIMS se obtienen las huellas dactilares y una imagen del iris de cada refugiado. Y estos datos, almacenados de manera segura, pueden consultarse desde cualquier lugar del mundo y sin necesidad de disponer de Internet. Hay gran diferencia de un campo de refugiado a otro. La vida en Nizip II, en Turquía, a 45 kilómetros en la frontera con Siria, no se parece en nada a otros campos de refugiados del mundo. La gente no vive en carpas, sino en containers, con antenas de televisión satélite. La comida se adquiere mediante la entrega de una tarjeta para comprar en el supermercado. Tienen mezquita, biblioteca, hospital, un centro cultural que brinda cursos y un salón de usos múltiples para casamientos o cumpleaños. En Azatari, en Jordania, hay 60 mezquitas. Se dispone de Corimek o containers, cuyo precio es aproximadamente unos 2.500 euros. Servirán en su día para regresar a su lugar de origen y servir de alojamiento. Hay una gran calle, aunque no todas están asfaltadas, donde hay numerosas tiendas, y a la que se le llama coloquialmente la Quinta Avenida. Hay hospitales y centros administrativos para censar a las personas que llegan al campo. El agua constituye otro gran problema, así como la luz. La cantidad de agua por persona y día sería en este campo de 40 litros, aunque para los nacionales de Jordania solo sería de 17. Este agravio comparativo se razona en que las personas que provienen de Siria tenían un nivel de vida superior. El legado de los grandes conflictos en el mundo se verifica de forma dramática en los campos de refugiados. Se producen robos, hay prostitución, palizas, hay facciones terroristas infiltradas, tráfico de órganos. El Estado Islámico robaba los órganos humanos de sus propios miembros en el hospital de Nínive para venderlos. De acuerdo con el documento aprobado por el llamado Comité de Estudios y Fatuas de Estado Islámico, la vida y los órganos de los apóstatas no tienen por qué ser respetados y pueden ser extraídos con impunidad. En el campo de Yarmouk, en Siria, se produjeron decapitaciones. En relación al trabajo, la única solución posible cuando no existe el contrato es la figura del cash for work. En cuanto a la seguridad en los campos, suele corresponder al Estado. El Ministerio del Interior jordano está a cargo de esta cuestión a través del Syrian Refugee Assistance Department y de la propia policía, encargada tanto de la vigilancia del perímetro exterior como de la sofocación de cualquier disturbio interno. Si se pasase a un nivel rojo, se acudiría al ejército. Hay una unidad especializada, llamada también el equipo SWAT, que se activa únicamente cuando la situación se hace insostenible y la policía regular no puede controlarla. Por último, la Embajada británica puso en marcha en 2013 un servicio privado de seguridad, SIRE, para desarrollar un proyecto de seguridad comunitaria, tanto en Zaatari como en Afrak, implicando a los propios refugiados en un sistema de alerta temprana exponencial, fijando puntos focales por distrito y entrenando a una especie de protección civil voluntaria, algo así como patrullas ciudadanas. El problema estribó en que a menudo estas acabaron siendo extorsionadoras y exigían un pago por sus servicios de protección como una mafia. Asimismo, en Afrak, la policía jordana, en coordinación con la agencia de inteligencia Mukhabara, es la encargada de separar a los cabezas de familia hasta identificar su vinculación con el ISIS. Los ubican en la Villa 5, cercada y solo accesible con permiso policial. Conclusiones. La conclusión es la propia dificultad de la solución. Habría que intentar por todos los medios resolver el problema en origen, tanto en el tema de los solicitantes de asilo como en los casos de inmigración irregular. Ahora ya nadie pone en duda
que tras la gran desgracia humana del refugio y los movimientos migratorios, hay grandes negocios y mafias que se benefician de ello. Por eso hay que ejercer un correcto control de las fronteras y aunar el respeto de los derechos humanos siempre presente en cualquier actuación con la protección tanto de las personas que abandonan sus lugares de origen como la de los nacionales del país al que llegan, para preservar la seguridad nacional en todos los aspectos. Para finalizar, debemos señalar que los temas que hemos abordado son cruciales e inciden directa o indirectamente en los conflictos internacionales, en la labor de defensa y seguridad de cualquier país, y que bajo la gran complejidad de su resolución prácticamente siempre encontraremos las razones más sencillas de su explicación: intereses económicos, políticos o religiosos. Y no olviden que hay mucha manipulación y noticia falsa. Muchas gracias por su atención.